Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma Coide.com. Vengo aquí trayendo la parte 19 de los fundamentos de programación con C#. Pues en esta oportunidad vamos a ver el tema de los interfaces y cómo implementarlo dentro de una clase. Tengan en cuenta que al decir interfaces no me refiero a los interfaces gráficos, simplemente me refiero a una sección de código el cual se define como interfaz, lo cual puedo simplemente implementar en una clase para que de esta manera pues yo pueda tal vez definir los métodos que deberían tener obligatoriamente dichas clases y después generar la instancia de la clase, pero cargarlo en la interfaz para que de esta manera simplemente tenga acceso pues a dichos métodos definidos a través de la interfaz. Bien, antes de empezar les invito a que pasen por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de la información que voy publicando, como también puedan ser partícipes en el chat y comunicarse con otros usuarios para intercambiar conocimientos. Bien, dicho esto, yo creo que empezamos. Lo primero será que creen su proyecto de consola, como lo pueden ver pues yo ya lo tengo aquí listo, en lo cual vamos a trabajar con una clase y obviamente primero la clase principal, a esto vamos a añadir una clase y a esa clase vamos a realizar la implementación de una interfaz, en lo cual como les decía pues el interfaz consiste en definir métodos, implementarlo esa interfaz en una clase y la clase que se encargue de sobreescribir el comportamiento de los métodos implementados a través de la interfaz, para finalmente en cualquier otro punto de nuestro programa realizar una instancia de la clase pero cargándolo a través de la interfaz, con lo cual simplemente me limitaría a tener acceso a los métodos que dispone mediante la interfaz. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero? Veamos pues esto simplemente en la parte práctica. Fíjense, tengo aquí el program.cs, que es nuestra clase principal program, para lo cual yo voy a crear una clase adicional. Pues aquí voy a crear la clase que sea, por ejemplo, operación.cs. ¿Ok? Vamos a hacer un par de operaciones matemáticas, como lo hemos estado trabajando hasta el momento, por lo cual no debería haber mayor complicación, simplemente para entender el tema de implementación de interfaces. Entonces pongo operación.cs, le doy a agregar y aquí tengo la clase. Entonces voy a limpiar el código tal como yo creo que debería estar, como les he explicado anteriormente, con un public class operación y listo. Ahora, ustedes saben que si yo quiero realizar dentro de esta clase de operación, por ejemplo, quiero definir el método para sumar, otro método para restar, multiplicar, dividir, o de la forma en que veamos conveniente, simplemente lo haría directamente un public float sumar, ¿cierto? Public float sumar y bueno, el resto que viene aquí con el código. Sin embargo, eso nos deja rienda suelta para poder definir dentro de la clase cuantos métodos nosotros queramos, por lo cual yo quiero definir a través de una interfaz los métodos exclusivos que va a tener la clase para que pueda sobreescribirlo dentro de esta clase y simplemente darle el comportamiento adecuado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago esto? Para eso tengo que ir aquí al proyecto y crear una interfaz. Así como lo he creado una clase, pues haré una interfaz aquí en add dentro del proyecto. Vamos a poner aquí un new item, fíjense, new item, y aquí como está class, que es lo que normalmente seleccionábamos, aquí tenemos interface, ¿ok? Este es el interfaz que vamos a justamente crear, en lo cual pondremos, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle y operación, interface operación, por lo cual le pongo agregar y fíjense que esto es una interfaz. Es muy parecido a una clase, nos define los using que aún no lo estamos usando, por lo cual lo voy a borrar. Y obviamente también tengo que definir que este interfaz debe ser público, con un modificador público. Public, interface y operación. Entonces, esta es una clase, un public class, y esta es una interfaz, public interface. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer a través de esta interfaz simplemente es definir los métodos que yo quiero que lleve esta clase de operación, para lo cual pues simplemente voy a definirlo de una forma general, en lo que yo podría usar esa interfaz implementando a diferentes clases. Por ejemplo, esa clase de operación va a disponer de lo que yo define aquí en iOperación, que viene a ser mi interfaz, que aquí podría ser por ejemplo un public float sumar, el cual va a recibir dos parámetros, que es float x y float y, para realizar obviamente la suma de esa manera. Y al final le pongo simplemente un punto y coma. Ahora vamos a ver por aquí. Bueno, aquí me indica que el modificador público no es válido para este ítem. Por lo tanto, aquí en C# debemos tener mucho cuidado que, fíjense, estamos definiendo el método que vamos a usar o implementarlo en la clase, pero en nuestra instancia de la interfaz, en la definición de la interfaz,
no tenemos que definir el modificador que va a tener de acceso, el modificador de acceso para el método, por lo cual lo dejamos como un float sumar que recibe dos parámetros. Y así mismo podemos definir otro float restar que también define dos parámetros, un float x y un float y, de la siguiente manera. ¿Ok? Entonces así podemos definir más métodos. Si se dan cuenta, solamente lo estamos definiendo, no estamos poniendo ningún código y lo finalizamos con un punto y coma, a diferencia de lo que lo haríamos pues en una clase. Entonces tenemos definido aquí los métodos dentro de nuestra interfaz, y lo que sigue sería simplemente implementarlo aquí en nuestra clase operación. Para implementar en C# pues tenemos que poner aquí dos puntos, que nos sirve ese dos puntos tanto para heredar como para implementar. El tema de la herencia aún no lo hemos visto, por lo cual no se hagan problemas, que también vamos a tratarlo posteriormente. Pero para implementar le ponemos dos puntos y el nombre de la interfaz, que vendría a ser y operación. Y ya está. Fíjense, tenemos esto y aún nos marca un pequeño error, porque nos indica que no tiene implementado los métodos que hemos definido dentro de la interfaz. Por lo cual el cursor lo posicionamos por ahí, simplemente le podemos dar control punto y aquí nos sugiere la opción de implementar el interfaz, ¿cierto? Con los métodos que hemos definido. Por lo cual le damos doble clic y fíjense que automáticamente se implementan los interfaces, se implementan los métodos que yo he definido en esta interfaz, sumar y restar. Con lo cual me lanza un throw, que es una excepción, que me indica que no se encuentra implementado el método, porque aquí pues estaría sugiriendo que yo tenga que implementar obviamente el método si es que lo voy a usar. Entonces si no quiero usarlo y solamente se implementa de forma general, lo puedo dejar así, porque podría ser que este y operación yo lo implemente en esta clase operación y puedo tener otra clase, digamos operación 2, y en la clase operación puede ser que esté solamente usando resta y en operación 2 puede ser que esté usando sumar, ¿ok? Por lo cual no necesariamente voy a ponerle código a todos los métodos que he definido, pero para nuestro ejemplo obviamente sí le voy a poner que va a ser un return x más y para la parte de la suma. Fíjense, tal como lo tratamos pues en un método normal, y aquí le pondré obviamente un return x menos y de la siguiente manera. Entonces con esto definimos pues que vamos a tener obviamente los métodos que hemos trabajado en la interfaz para implementarlo directamente en la clase, y posteriormente aquí en mi program.cs, que es mi clase principal, normalmente que hacíamos una operación igual a new operación, ¿cierto? Entonces con eso nos daba directamente el acceso, que obviamente va a seguir funcionando porque también es como hacerle una instancia normal a la clase. Sin embargo, aquí hay un pequeño detalle. Ok, vamos a borrar primero esto. Listo. Hay un pequeño detalle, que si yo sigo accediendo por la clase, yo podría definir aquí, fíjense, un public flow multiplicar, en lo cual le paso un float x y un float y un return obviamente x por y. Si yo he definido esto, fíjense, en mi clase, a través de la instancia de la clase de forma directa, obviamente yo voy a poder acceder a operación.multiplicar, en lo cual le pasaría un x, y eso pues me va a resultar me va a dar el resultado de la multiplicación. Claro que aquí me marca error porque no tengo estos tipos o definidos, esas variables, por lo cual yo le pondría un console.writeLine. La multiplicación, que es el primero, fíjense, lo voy a poner de forma directa, que sea 7 y 5, de 7 por 5 pues obviamente 35 como resultado. El segundo que sea, por ejemplo, sumar, 7 más 5, 12, y el otro que sea restar, 7 menos 5, 2. Por lo cual le ponemos un console.readline y lo detenemos por ahí. Ahora, si yo ejecuto como está ahora, fíjense qué es lo que sucede. Pues tal como hemos trabajado anteriormente, sale el resultado sin ningún problema, ya sería todos los métodos, tanto a multiplicar, que está aquí el resultado, en este caso, bueno, le pusimos sumar aquí, está dando 2, y en restar está dando 7,5, creo que lo pusimos al revés. Pero no hay ningún problema, vamos a cambiar simplemente el signo. Entonces nos está dando los resultados obviamente adecuados con respecto a lo que pusimos por acá. Y bien, aquí está sumar y aquí está restar, lo pusimos al revés. En restar es menos y obviamente en sumar es más. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, si hago una instancia de la clase, igual va a funcionar tal como hemos estado trabajando hasta el momento.
Sin embargo, estamos accediendo también a este método multiplicar, que lo tenemos definido dentro de la clase. Sin embargo, yo podría hacer una instancia de esta clase, pero cargando directamente a la interfaz, con lo cual estaría limitando que solo se puede acceder a estos métodos, que sería el caso más adecuado con respecto al uso de interfaces, ¿ok? Por lo cual, fíjense qué es lo que yo haría. En vez que haya hecho aquí una operación igual a mi operación, yo podría hacer aquí el i operación. Fíjense que es mi interfaz. Ya no es la clase, sino es el interfaz que tengo por aquí. Le pongo la variable i operación igual y creo una instancia, pero no de la interfaz, no de aquí, sino creo una instancia de esta clase, ¿ok? New operación. Con lo cual tengo la instancia, fíjense, lo guardo ahí y obviamente ahora esto es i operación la variable y lo reemplazo aquí en todas partes. Pero vamos a ver un caso algo peculiar, que miren que al momento de definir esto, el método multiplicar no es accesible, o en este caso pues obviamente no está aceptado dentro de nuestra interfaz, por lo cual sabemos que lo hemos definido aquí en la clase multiplicar, pero no lo hemos definido en el interfaz. Por lo tanto, ya que estamos haciendo una instancia de operación pero estamos cargándolo a la interfaz, obviamente eso no existe porque no se encuentra definido en la interfaz y solamente el interfaz va a capturar la instancia de operación siempre y cuando coincidan con lo que se ha implementado. Entonces, esto de aquí deberíamos comentarlo o borrarlo. Ejecutamos, pero fíjense que en esta segunda parte de sumar y restar funciona sin ningún problema, trabaja de la forma correcta y como debería ser, pero ya realizando una instancia a través del interfaz definido. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues tengan en cuenta que bien podría ser para definir ciertos métodos que podrían ser implementados en más de una clase, puede ser en, no sé, 2, 3, 4 o hasta en n clases, por lo cual tal vez por algún motivo nosotros quisiéramos que todas esas clases que hemos definido tengan ciertos métodos ya de antemano construidos, por lo cual simplemente tendría que sobreescribir o al último pues simplemente denegar de que no pueda acceder a esos métodos si no es por la interfaz que se está implementando, ¿ok? Entonces, yo creo que a nivel técnico se entiende en qué consiste más o menos esto de interfaces y cómo se está implementando, cómo funciona y cómo nos limita al momento de hacer la instancia, ¿cierto? Pero es muy posible que todavía no lo entienda muy bien cuándo o en qué casos tienen que usar esto, por lo cual eso lo dejamos pues y vamos a ir viendo en el camino ya cómo podemos trabajar ahí, vamos a entender mucho mejor al momento de desarrollar una aplicación, cómo podríamos trabajarlo, cómo podríamos implementarlo de la forma correcta o cuándo sería el mejor caso que podamos usar. Sin embargo, incluso por temas de seguridad a veces es muy buena práctica trabajar bajo interfaces, siempre y cuando sean convenientes según el proceso o el flujo que estemos realizando, obviamente, ¿ok? Entonces, dicho esto, pues yo hasta este punto les estaría dejando con este tema de interfaces, siendo el penúltimo post o la penúltima publicación de los fundamentos de programación con C#, y en el siguiente post estaríamos cerrando pues este tema de fundamentos de programación para entrar al tema de programación orientada a objetos, en lo cual vamos a conocer un poco más del lenguaje ya para entrar de a poco al desarrollo de software real. Bien, pues les invito a que pasen por coide.com, pueden registrarse en la plataforma para estar al tanto de las publicaciones que voy realizando, como también ser partícipes en el chat y charlar con otros usuarios para que así intercambien conocimientos. Bien, dicho esto, pues ahora sí me despido y será hasta la siguiente.